uno dice, ¿qué va a pasar con ese paciente a largo plazo entre los 15 años? Pero yo creo que yo como médico que hago este tipo de tratamientos, lo que yo quiero es que el paciente salga vivo, porque si no sale vivo a los 15 años no va a llegar. Si no pasa los 30 días o el procedimiento, a 15 años no va a llegar. Eso es otra cosa también hay que tener muy importante. Así que la mortalidad a 30 días es muy importante. Y la cirugía abierta es 3 veces, tiene más riesgo que el tratamiento endovascular. Y si los trials randomizados y controlados analizaron las complicaciones pulmonares, fueron mayores en la cirugía abierta que el tratamiento endovascular, 2.9 contra 10.9, significativamente más alta. La isquemia colónica también fue más alta en la cirugía abierta que el tratamiento endovascular. La infección de las prótesis también fueron más frecuentes en la cirugía abierta que en el tratamiento endovascular. ¿Por qué? Porque en la cirugía abierta la infección se da sobre todo a nivel de las suturas o anastomosis. Ahí es donde los gérmenes tienen predilección para atacar la prótesis. Como el tratamiento endovascular no tiene suturas, las complicaciones infecciosas del IVAR son menos frecuentes que la de la cirugía abierta. Solamente una variable es mejor en la cirugía abierta que en el tratamiento endovascular, que es la oclusión de la rama del grafo. Los bypass aortobilíacos o bifemorales tienen una muy buena tasa de permeabilidad de las ramas. En cambio, las endoprótesis tienen, en ese ítem se ocluyen más que la cirugía abierta. Ahora, si analizamos esta misma revisión, dejamos de lado los trials randomizados y controlados y analizamos los trials no randomizados y controlados, estudios comparativos y serie de casos, y vemos que los resultados son prácticamente los mismos. Son prácticamente los mismos. Mortalidad a 30 días es mucho menor en el tratamiento endovascular que en la cirugía abierta, y las complicaciones, tanto cardíacas, renales, pulmonares, etcétera, son mayores en la cirugía abierta que en el tratamiento endovascular. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos analizando los resultados a largo plazo y ahí es donde todo lo que ganó el IVAR en los 30 días de mortalidad se tiende a equilibrar en el transcurso del tiempo. Y los trials, IVAR Trial 1, Dream Trial, Over Trial y el estudio de la población de Medicare, que vendría como un PAMI en Estados Unidos, de poblaciones de pacientes de alto riesgo, de alta edad, perdón, vemos que lo que ganó toda la mortalidad, es calcado un trial con otro, todo lo que ganó la mortalidad a 30 días, que es mucho menor en el IVAR que en el tratamiento endovascular, a largo plazo también, a 4 años, a 6 años, a 2 años y a 5 años, se equipara la mortalidad de la cirugía abierta con el tratamiento endovascular. Y llegamos a la siguiente conclusión de todo esto, que la morbimortalidad perioperatoria es significativamente más baja en el IVAR que con la cirugía abierta. Que la ventaja de sobrevida en el corto plazo del IVAR disminuye durante el seguimiento a largo plazo, ya lo charlamos, igualándose más allá de los 2 años. Y si bien la tasa de reintervención es más alta en el IVAR que en la cirugía abierta, esta puede realizarse en forma habitualmente endovascular o mínimamente invasiva. Y otra variable que tenemos que tener en cuenta es el seguimiento, los problemas que puede tener uno u otro tratamiento a largo plazo. Y dijimos que es tan importante en el IVAR el seguimiento que es recomendación clase 1, nivel de evidencia A, de todas las guías. Es muy importante el seguimiento. ¿Por qué? Porque puede aparecer complicaciones. Y las complicaciones más frecuentes, ya lo hablamos acá, son las endolics o endofugas. Que los más frecuentes son los endolic tipo 1, que se llama, que puede ser proximal, a nivel de la fijación proximal de la prótesis, o distal, a nivel de aterrizaje distal de las prótesis. Puede ser tipo 2, que se dan por las colaterales del saco aneurismático, que en general son las lumbares o arteria mesentérica inferior, que desembocan en el saco, que a pesar de que está excluido el aneurisma, sigue el flujo hacia el aneurisma en forma retrógrada por las colaterales. Ese es el endolic tipo 2. Y el endolic tipo 3 es por la ruptura o fatiga del material. Y fíjense que tenemos hoy día, depende de los trabajos analizados, pero alrededor del 6-7% de endolics tipo 1, un 10 a 15% de endolics tipo 2 y un 2% de endolic tipo 3 o por ruptura del material. Los peores endolics son los tipo 1 y 3, porque presurizan mucho el aneurisma, hay que tratarlos en forma inmediata por la peligro de ruptura, por la presurización.
ustedes tengan en cuenta, y sobre todo los endolics tardíos. El paciente evolucionó bien, el primer año sin ningún problema, el segundo año parece una fuga. Eso es como cuando yo siempre doy el ejemplo a los residentes, que es como cuando una persona se fractura y le ponen un yeso pelvipédico. Está 3 meses con el yeso y los músculos se atrofian, por eso tiene que hacer una rehabilitación de 1 año, 2 años. Con el aneurisma pasa exactamente lo mismo. Cuando uno lo excluye, todas las capas del aneurisma tienden a atrofiarse y debilitarse. Si yo de golpe lo presurizo por una fuga, ese aneurisma va a tener mucha más posibilidad de romperse que si el endolix es precoz, o sea, se produjo en el momento del procedimiento. Porque ya el aneurisma se tendió a atrofiar las paredes y a debilitarse las paredes. Pero la cirugía abierta no está exenta de problemas a largo plazo, porque nosotros, yo lo hablo como cirujano, que con los pacientes que operábamos, ya está, váyase de alta, al mes ya está, no lo seguimos más, vaya por el clínico, ya está curado. Y no es así, porque en el seguimiento a largo plazo, fíjense, están los problemas anastomóticos o pseudoneurismas anastomóticos, de las anastomosis proximales y distales. Y no es menor, 10% a los 9 años de seguimiento. Y el pseudoneurisma anastomótico es una enfermedad también compleja, porque es otro neurisma sobre un aneurisma que el paciente ya tuvo, que se puede romper también. Y acá viene un ítem que no es menor, y sobre todo en pacientes jóvenes, porque nosotros habíamos dicho, pacientes jóvenes nosotros le indicamos tratamiento cirugía abierta, porque no sabemos lo que va a pasar con la endoprótesis en el correr del tiempo, pero para hacer cirugía abierta, si uno no sigue una técnica quirúrgica meticulosa, y sobre todo con el plexo nervioso periaórtico, que se produce al uno disecar las arterias ilíacas, se corta el plexo nervioso periaórtico, y si uno tiene cuidado de salvarlo, sobre todo en la ilíaca izquierda, que es donde más ricas fibras nerviosas tiene, ese paciente, y sobre todo si es joven, puede tener problemas de impotencia y eyaculación retrógrada en alrededor del 25% de los casos. Quiere decir que si yo tengo un paciente joven, que los aneurismas no son frecuentes en pacientes jóvenes, pero por ahí aparece un paciente joven, masculino, y yo tengo también que tener cuidado y decirle a ese paciente que puede tener este problema, que este problema no lo va a tener si sigue el tratamiento endovascular. Entonces, como conclusión, y resumir todo lo que hablamos, aneurisma aorta abdominal, hoy día, hasta ahora, como dice el doctor Méndez, está recalculando, pero estamos hablando de lo que es aceptado hoy día, por todo lo que analizamos, el riesgo quirúrgico, la anatomía del paciente, la elección del paciente, qué dice la bibliografía y cuáles son los problemas a largo plazo, es decir, tratamiento endovascular, ¿por qué no? Y bueno, podemos resumir que por una sola cosa, por las características anatómicas adversas del aneurisma, porque sabíamos que si nosotros ponemos un dispositivo endovascular en un caso mal de anatomía adversa, ese paciente no va a andar bien, ese paciente es el que no va a andar bien en el transcurso del tiempo o en el seguimiento a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones actuales del IVAR? Pacientes de riesgo alto y anatomía favorable para IVAR, no cabe duda que es el grupo de pacientes que más se favorece con este tratamiento. Y los pacientes de riesgo normal también, y anatomía favorable, pero que siempre que tengan anatomía favorable para IVAR. ¿Cuál es la indicación actual de la cirugía abierta? Más o menos ya se habló. Pacientes de riesgo normal o bajo con anatomía adversa para IVAR. Habíamos hablado que la anatomía adversa era sobre todo a nivel del cuello proximal, severamente angulados, cortos o yuxtarrenales, cuellos cónicos. Ese paciente, si es de buen riesgo quirúrgico, es el que tiene indicación quirúrgica, pues sabemos que le vamos a colocar una endoprótesis estándar, va a andar mal, y si no lo tenemos que someter a una técnica endovascular compleja, que son las endoprótesis fenestradas, chimeneas, que también en el resultado a largo plazo, y sobre todo en pacientes jóvenes y de buen riesgo, no es lo adecuado. Entonces nos queda finalmente un subgrupo de pacientes que son de alto riesgo, pacientes de más de 80 años, coronarios, EPOC, etcétera, pero que no tienen anatomía favorable para IVAR. Y ahí sí, tenemos que ofrecerle a ese paciente, si lo operamos a cirugía abierta, le va a ir mal. Entonces le vamos a ofrecer alguna alternativa endovascular más compleja para tratar de excluir el aneurisma aortoabdominal. Así tenemos intentar endoprótesis off-label, o sea, fuera de instrucciones para uso,
Utilización de endoprótesis aortomonoilíaca en caso que tenga ocluida, por ejemplo, una arteria ilíaca, endoprótesis fenestradas o con ramas cuando sea un aneurisma sin cuello o yuxta renal, chimeneas renales, si tenemos que abordar un paciente con urgencia, no podemos confeccionarlo en endoprótesis fenestrada, podemos colocarle chimeneas que son unos stents que se colocan en las arterias renales, fíjense, se colocan aquí en la arteria renal izquierda, la arteria renal derecha, con el fin de aumentar el cuello del aneurisma hasta la arteria mesentérica, o sea, fabricar un neocuello para que tenga un sellado adecuado en ese aneurisma que no tenía cuello proximal. También hay algunos dispositivos actuales y modernos que son unos tornillos para fijar los aneurismas en cuello corto, para favorecer el anclaje de endoprótesis en pacientes que tienen cuello corto, que llaman endoanchors, o Aptus, que es la marca comercial, que son unos tornillos como unos tornillos Fisher que se fijan por dentro al dispositivo con el propósito de sellar o aumentar el sellado del cuello proximal del aneurisma. Y también puede ser algún tratamiento híbrido, como he hecho en alguna oportunidad, que es, por ejemplo, cuando tenemos una renal muy baja, una renal muy alta, hacer un bypass ilíaco-renal y de esa manera ganar cuello proximal hasta la próxima arteria renal y así con una cirugía intermedia favorecer a un paciente que tiene más riesgo que otros pacientes. Y no me quiero ir de aquí sin dejarle algo del aneurisma de aorta complicado o aneurisma de aorta roto. Y el aneurisma de aorta roto, desde el año 1952, que se empezó a hacer el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal hasta la actualidad, lo que no pudo hacer la cirugía abierta es bajar la mortalidad del tratamiento del aneurisma de aorta roto, que es de alrededor de 50%, en algunos lados más, y no podemos bajar del 50% por más técnica quirúrgica, por más prótesis, por más sutura, por más terapia intensiva, por más lo que sea, siempre va a ser igual. Y vino el tratamiento endovascular para bajar esa mortalidad al 50%. Fíjense, disminuye. Hoy la mortalidad por tratamiento endovascular del aneurisma aorta abdominal roto es alrededor del 25%, que sí que le ganamos 25% a la cirugía abierta. Y hoy fíjense las recomendaciones de las últimas guías del SBS de este año, ya es recomendación clase 1, con un nivel de evidencia bajo, pero recomendación clase 1, el IVAR de emergencia para tratar el aneurisma aorta abdominal roto, pero siempre, si es anatómicamente factible hacerlo. Si es anatómicamente factible hacerlo, hoy la indicación para el aneurisma aorta abdominal roto es el tratamiento endovascular porque disminuye mucho más la morbimortalidad que la cirugía abierta. Y fíjense la utilización actual del IVAR. Para el año 2006, ya hace 12 años, en Estados Unidos hay 21.725 casos de IVAR, excediendo por primera vez la reparación abierta. Cuando un procedimiento excede a otro, es más del 50%, se dice que es el tratamiento gold standard. Quiere decir que se pasó el 50% de casos que se trataban en forma endovascular, el tratamiento endovascular pasó a ser tratamiento gold standard del aneurisma aorta abdominal. Y actualmente en Estados Unidos y en Europa también, porque las cifras son más o menos parecidas, alrededor del 80% de los aneurismas son tratados en forma endovascular. Y para concluir con todo esto, podemos decir que hay consenso sobre la indicación quirúrgica del aneurisma aorta abdominal, más de 5.5 centímetros en el hombre y 5 centímetros en la mujer. La única contraindicación para el tratamiento endovascular es la anatomía adversa. Los mejores resultados se obtienen cuando el IVAR es realizado en pacientes con anatomía favorable. Se obtienen peores resultados si el IVAR no se ajusta a las instrucciones de uso de los dispositivos. El tratamiento endovascular disminuye la morbimortalidad, sobre todo en pacientes de alto riesgo, y el tratamiento endovascular del aneurisma roto disminuye significativamente la morbimortalidad. Y bueno, me quería despedir con esta diapositiva, que es una gran lupa para que los médicos clínicos y cardiólogos que tratan pacientes con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular le pidan a todos los pacientes, sobre todo si tienen entre 65 y 80 años, una ecografía de aorta abdominal, que es un estudio barato, simple y sin ningún tipo de complicaciones y van a salvar una vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Bueno,
Bueno, yo quería hacer una pregunta en cuanto al seguimiento de los pacientes con aneurismas pequeños, que como dijo el doctor Londero, podía ser por muchos años. El rol y la importancia del control de factores de riesgo en estos pacientes en cuanto a la disminución de la tasa de crecimiento del aneurisma. Se sabe que el abandono del hábito tabáquico es más que importante, pero en cuanto al tratamiento médico, por ahí uno ve que recibe muchos pacientes que vienen tratados con betabloqueantes. ¿Es el betabloqueante la opción ideal para tratar estos pacientes o los ARA2 han mostrado más beneficio con la aspirina y las estatinas? Digamos, la pregunta puntual es el rol de los factores de riesgo en cuanto a la tasa de crecimiento del aneurisma y al tratamiento médico, ¿cuáles son las drogas que han evidenciado mayor beneficio? La verdad es que, digamos, yo no tengo mucha experiencia en el tema de seguimiento clínico y de los factores de riesgo respecto del tratamiento invasivo. Lo que sí sé es que la tasa de crecimiento de aneurisma es 0.3 centímetros por año, independientemente de los factores que uno corrija. Evidentemente, y esto pasa, me parece, en otros territorios, no solo en la aorta abdominal, el control de los factores de riesgo ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad, sí, eso creo que no hay ninguna discusión. Ahora, tampoco hay discusión de que el aneurisma va a crecer de todas maneras más allá de la terapéutica que uno emplee. Y lo que tenemos que aspirar es que el crecimiento sea lo mínimo posible, pero es imposible detenerlo. No, a mí me pasa lo mismo que Antonio. Te puedo asegurar que leo más de un artículo por día, pero nunca de factores de riesgo, o poco. Si uno vuelve a la evidencia, lo único es dejar de fumar. Eso sí, está claramente demostrado. Los beta bloqueantes yo creo que tienen un rol, pero sobre todo en la patología de la aorta ascendente y la aorta torácica, no así en la aorta abdominal, que es lo que nos ocupa hoy. Así que creo que en realidad la medicación va a depender más del paciente que del aneurisma. Me parecía importante esto porque uno, como dijo el doctor, acompaña muchos años, capaz que 10 años al paciente. Entonces, ayudarlo a tomar estas medidas, digamos, y de alguna manera, si tiene algún beneficio, es importante para el futuro del paciente. Doctor Londero, en su experiencia, ¿con qué medicación tiene a sus pacientes? Yo a los pacientes les digo que tienen que hacer 3 cosas. Primero, nunca estar hipertensos, entonces toda la medicación que sea necesario para que no tengan hipertensión basal, ni de esfuerzo, ni nada. Que no deben toser o deben tratar de no toser, para lo cual tienen que hacerse tratamiento precoz de las bronquitis, todas esas cosas, y que no deben hacer esfuerzos isométricos. La medicación, la adecuada para poder cumplir con esas 3 premisas que yo creo que son las más importantes. Yo quería completar en que vos hiciste una pregunta muy importante. En abdominal los beta bloqueantes no tuvieron ningún beneficio. Es muy incierto los inhibidores de enzima convertidora. La aspirina no tuvo ningún beneficio. Sí, las estatinas asociaron un retardo en el crecimiento del saco aneurismático, pero el principal factor de riesgo que se asoció a eventos relacionados a largo plazo con la ruptura y demás y progresión del crecimiento es el tabaquismo. Así que si hay una medida fuerte para hacer en los pacientes es que abandonen el hábito tabáquico, sí, por la asociación con la enfermedad aterosclerótica aspirina. Muchos tendrán betabloqueantes por su enfermedad coronaria, sí, me parece muy importante en ello estatinas. Un trabajo muy lindo en ejercicio aeróbico, no demostró que el ejercicio aeróbico aumente la ruptura, pero sí, como dijo él, toserse es el equivalente al ejercicio isométrico y eso está proscripto. Pero eso respecto del tratamiento médico. Sí, una guía que se presentó el año pasado justamente hablaba de eso, que los betabloqueantes no habían tenido beneficio en la tasa de crecimiento, sí había una tendencia ligera a el beneficio con los ARA2 y con la aspirina. Sí, sin embargo, con los ARA2 y la aspirina hay otros que contradicen eso, por eso es incierta, pero... Yo lo que sí que creo que es muy importante es, porque creo que en el auditorio hay muchos cardiólogos clínicos o clínicos, es, por favor, no anticoagulen los aneurismas. Es bastante común que le informen que hay un trombo, entonces dice, bueno, si hay trombo hay que anticoagular. No anticoagulen los aneurismas porque ayudan a que se rompan. Bien. Bueno, Hugo,
Es un placer que estés aquí con nosotros y que presentes un caso realmente muy desafiante, ¿no es cierto?, que son aquellos aneurismas que comprometen el origen de muchas ramas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. De nuevo, gracias por la invitación. Y yo sé que en los corrillos, en los pasillos deben estar diciendo, che, el hondero se volvió loco, no quiere intervenir los aneurismas. Entonces, ahora le voy a presentar este caso para que vean que no es que me volví loco, es que estoy loco hace bastante. Este es un hombre de 67 años, joven o muy joven, hipertenso, fumador, con un síndrome coronario agudo unos años antes, no me acuerdo en qué año lo hicimos, pero deben ser por lo menos 2 años. Está asintomático, le hacen, en un control le descubren un aneurisma, le hacen una tomografía tóraco-abdominal y ven que tiene un aneurisma torácico, abdominal e ilíaco derecho, es decir, tiene toda la aorta prácticamente aneurismática. Lo valoramos en estas reuniones que podrían ser llamadas de vascular team o de reuniones de consenso, le decimos nosotros, y se decide, por supuesto, el tratamiento endovascular porque no había cirujano. Yo creo que uno de los cirujanos le batió el récord a Usain Bolt disparando cuando vio lo que le queríamos hacer operar. Y entonces se decide diseñar junto con Héctor Barone, con la gente de la TECVA, un stent graft modular con ramas sobre la base de stent de acero inoxidable y autoexpandibles de nitinol, cubierta con Dacron expandible y en algunos de sus segmentos, como vamos a ver, cubierta con PTFE. Una cosa importante que hemos aprendido es que no hay necesidad de hacer estos procedimientos complejos todos de una vez, que se pueden hacer por etapas, mientras que uno no, digamos, presurice el saco más de lo que ya está, puede hacer una etapa, esperar, dejar que el paciente se recupere y hacer la segunda etapa. Este es el aneurisma que tenía el paciente. A ver si puedo encontrarla. No. Bueno, ustedes ven que tenía un aneurisma torácico de 64 milímetros de diámetro, un aneurisma abdominal de 59 y un aneurisma ilíaco de 40 milímetros, todos prácticamente en una gran aorta aneurismática. Esta es la prótesis que diseñamos y que utilizamos. El paso 1, que lo hicimos por acceso a través de la arteria ilíaca externa, porque si ustedes volvemos para atrás, vean los que eran las arterias ilíacas y femorales para llegar hasta el aneurisma, era imposible pasar por las tortuosidades calcificadas, por eso accedimos por la ilíaca externa, colocando un tubo de PTFE por vía retroperitoneal, y el primer módulo es un stent expandible con balón con Dacron expandible. Colocado el primer módulo en la aorta torácica supradiafragmática, colocamos un segundo segmento para, a ver si encuentro, acá está, un segundo segmento para conectar la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, y luego un tercer módulo, un tercer stent graft que conecta, como se ve acá, el tronco celíaco y la mesentérica superior a las ramas. Estos eran stent graft con stent de acero inoxidable y cubierta de PTFE. Este es el resultado del primer procedimiento. Acá, en ese mismo procedimiento, o sea, en la primera etapa también, colocamos la extensión para las arterias renales y los grafts conectando las arterias renales. Acá está la reconstrucción tridimensional de esta etapa. Dejamos pasar un mes o mes y medio aproximadamente. Ahí están las imágenes
multiplanar de los distintos segmentos y cómo quedó el paciente. Decidimos, dejamos pasar, como les digo, 1 mes y medio aproximadamente. Hicimos la segunda etapa, que fue implantar el 6º módulo con stent graft de acero inoxidable y Dacron con 2 extremos para conectar las arterias ilíacas. Acá accedimos también por vía retroperitoneal bilateral a la bifurcación de la arteria ilíaca común. Estas son las imágenes finales de cómo quedó la aorta, cubierta desde la mitad del tórax hasta las arterias ilíacas, con implante de 4 ramas para las 2 renales, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Esta es la imagen pre, donde por supuesto tal vez no se aprecie tanto la dimensión de los aneurismas porque es la imagen endoluminal, y esto es como quedó tapizado este hombre. Lleva 2 años y pico y ha evolucionado bien, no ha tenido recurrencias ni ruptura de la prótesis. Como un comentario, en este momento, cuando planeamos el tratamiento de aneurismas así complejos, estamos usando moldes de acrílico hecho a partir de la tomografía con una impresora 3D, y eso realmente nos ha ayudado a comprender mejor la anatomía de los aneurismas y a tener mediciones, sobre todo de longitudes, mucho más exactas, porque se reproduce a escala real el aneurisma, el diámetro de las ramas, la longitud del aneurisma, etc. Yo creo que esta práctica es parte del diagnóstico y el desarrollo de prótesis en el futuro. Como conclusiones, le puedo decir que el tratamiento endovascular de aneurismas de aorta extremadamente complejos es desafiante pero factible. Creo que les mostré que si bien quiero intervenir menos, me gusta intervenir más difícil. El procedimiento debe ser planeado detalladamente, y esto es muy importante. Yo creo que un déficit que tenemos muchos intervencionistas es que no sabemos leer o que no leemos las tomografías. Es necesario que antes de un procedimiento el intervencionista haga sus propias mediciones, analice la anatomía de la aorta, y la única forma de hacerlo es sabiendo leer una tomografía. Las prótesis diseñadas especialmente para cada paciente permiten respetar la arquitectura vascular. La estimación precisa de las dimensiones de los vasos, las longitudes y la reconstrucción 3D son esenciales para diseñar la prótesis. Los stent balón expandibles se adaptan mejor a la anatomía vascular compleja. Los procedimientos por etapas son factibles y evitan una exposición alta a los rayos X, minimizan los riesgos de nefropatía por contraste y de trombosis vascular. Las vías de acceso vascular no convencionales deben ser tenidas en cuenta para planear el procedimiento. No les dije, tal vez se me pasó, que las ramas fueron implantadas por vía braquial a través de un introductor mallado que es el introductor flexor de Cook, que es ideal para estos procedimientos. Bueno. Desempeñado no es un buen candidato, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que sea, porque no está lo que sea, la fibrilación va a ser, ¿no? Y a partir de ahí correr. Te felicito. Yo creo que hay esto, en caso de duda, hay que... Muy desafiante, siempre, no hay nada estandarizado, es hecho a medida. A mí hay un caso que es lo que acabo de decir. O sea, un paciente que cota en la escala 6, no, o 5, está fásica. Pero está fásica. Imagínate que sea profesora, por ejemplo. Todo el mundo tiene que hablar, pero está fásica. Y entonces en la acción aquí no ves oclusión, a lo mejor no tienes la vida. Hay que ir. ¿Por qué? Porque sabes que la arteria auricular está cerrada, es pequeña, es una arteria de 1,5 milímetros. Hay que ir a abrirla.
y no es un gran paso. Creo que no es contradictoria porque siempre y cuando hagamos... Ante la duda, a correr. Y después, manteniéndose los científicos, manteniendo la línea de lo que hay, lo que se ha de hacer. Lo que quiere... Pero ahí, eso es un tiempo para, ante la duda, pero siempre sentido común. A lo mejor te lo llevas a la escala y imagínate, te recupera. ¿Qué pasó con el paciente? Muchas gracias a los panelistas, realmente una sesión muy buenita. Quedó secuelado una pausa de 15 minutos. Ambos, o sea, y quedó con una fascia y quedó con una injuria en el electrotrae con necrosis en cómo abordamos desde el punto de vista terapéutico los distintos... Pues es un mix de cardio. Gracias.